Yo compartí en tu perfil, a ver si ya apareció, Sí, por favor. ya lo estoy viendo. Ya. Ok, Muy bien. ok, gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, a la audiencia a la cual se está conectando y también seguir esta charla en la página de Psicoplenitud. Y posterior a ello, tengo la bienvenida de presentar a Mons, en el cual para mí es un gran honor el tenerte en este espacio y hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la parte de lenguas, se me fue el nombre, eh, Lengua de señas mexicana. señas de lengua, correcto. De ser así, también hagan sus preguntas y es así, con mucho gusto las recibimos para darles un aborde. Y posterior a ello, ¿cómo te encuentras, Monse? Un gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias por invitarme. Me encuentro muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien y los que nos están viendo. Y pues un gusto estar aquí. Gracias. Posteriormente a ello, tengo una parte de una ficha representativa con respecto a las dinámicas que has llevado a cabo mediante tu formación profesional y académica. Entonces, también lo voy a presentar en la pantalla para que las personas identifiquen si se logra observar ahí y también todo el desenlace que has formado desde esta cuestión mediante eh, la planificación es ciertas áreas en las cuales vas desarrollando que tienen que ver con la cuestión de trabajo con maestras de apoyo y psicólogas en una unidad de servicio de apoyo a la educación regular desde el 2017 y el enfocarse a la inclusión de alumnos con discapacidad, problemas de aprendizaje o alguna condición de vida que implica el desarrollo óptico del aprendizaje. Posteriormente también actualmente labora dentro de un programa de igualdad y violencia de género y posterior a ello capacitándose de manera profunda en las lenguas de señas mexicanas para favorecer la inclusión y que en un futuro pueda brindar orientación psicológica a niños, adolescentes y adultos con discapacidad auditiva. Entonces, esa es plenamente la cuestión en la cual estás laborando y principalmente también me gustaría iniciar esta charla con respecto a tu formación académica y hablarnos un poco sobre ello, por favor. Bueno, soy licenciada en psicología. Me parece que estudiamos en la misma institución. Por ahí algunas veces te ubicaba. No sé cuántas generaciones más arriba o más abajo eres, pero me formé como licenciada en psicología y y pues eso es, me estoy capacitando ahorita como, de manera profunda en la lengua de señas mexicana. Uh-huh. Okay. Sí, tuve la oportunidad también de ahí tener cierto contacto visual, nunca tuve la oportunidad de tener una conversación contigo, pero me da mucho gusto el tenerte y poder trabajar en este espacio con respecto a la parte de señas mexicanas, que posteriormente también anduve dando un bagaje en la información, me quedé con ciertas dudas y principalmente me gustaría iniciar con la información respecto cómo se va determinando cuando una persona desde cierta parte, si es un trastorno del desarrollo del lenguaje, o para ir primeramente observando en las primeras o segundas etapas de desarrollo del infante, por favor. Claro que sí. Bueno, como tal, sería el acercamiento a la lengua de señas mexicana. Uh-huh. Para saber si un niño presenta alguna alteración en la audición. Ahorita generalmente existe el tamiz neonatal, el tamiz auditivo neonatal, que se realiza pues con un dispositivo y a partir de ahí, bueno, el niño tiene que venir como dormido completamente para que su llanto no ejerza alguna alteración en la medición de la audición. Entonces, a partir de ahí nos puede indicar si un niño presenta alguna alteración en la audición.
Muchas familias, muchas mamás, generalmente a veces no hacen este tamiz, el tamiz neonatal, a lo mejor por desidia o no regresan a obtener sus resultados, o a lo mejor no es algo que están a lo mejor informadas. Entonces, esta información pues se va perdiendo y la familia se va dando cuenta de que el niño a lo mejor no escucha o hay algún problema, pues ya cuando convive pues con la familia, si tiene hermanitos más chiquitos o a lo mejor incluso ya en la escuela, hay veces que se dan cuenta ya en la escuela de que pues no escucha o presenta a lo mejor alguna alteración y a veces se confunde con alguna otra discapacidad. Uh-huh. Sí, posteriormente, no sé qué hace referencia sobre el tamiz auditivo. Posteriormente estuve observando que en algunas instituciones no es obligatorio y en otras sí. Posteriormente, en ocasiones se hace referencia, ¿no? Por la parte de la primera o segunda infancia, si llega a tener alguna dificultad, ya sea en la parte de llorar, en hablar o interactuar mediante el mundo en el cual se está rodeando. En la parte inicial, ¿tiene que ser obligatoria o esto depende de cómo va dándose la cuestión del desarrollo? Pues depende mucho de la familia, por lo mismo que no es algo obligatorio. Y también, como te digo, por la desidia, bueno, hay instituciones en donde este tamiz se hace junto con el tamiz normal que es nos ayuda a identificar alguna otra condición, a lo mejor ya del desarrollo. Y, y en algunas otras instituciones no tienen a lo mejor instituciones de gobierno no tienen el material o algo. Hay que recordar que el tamiz se tiene que hacer en los primeros 5 días que nació el infante, bueno, el bebé, el bebecito, para que pues los resultados sean óptimos. Y también el tamiz auditivo. Cuando ese tamiz se deja de lado, pues es ahí cuando ya en la convivencia o inclusive te digo en la escuela ya te vas dando cuenta que el niño no está escuchando y las mismas maestras o maestros se van dando cuenta de que hay alguna situación ahí. Sí, como lo refieres, la parte familiar y lo que conlleva este núcleo en ocasiones cuando se le da esta parte de lo que es la situación auditiva, también conlleva ciertos factores de duelo, situaciones de por qué a mí, para qué, o situaciones en las cuales determina una culpa. Esta situación, ¿cómo se interviene? Pues, bueno, hay que tomar en cuenta que a la discapacidad auditiva hay varios enfoques que se les da, desde el enfoque médico, el enfoque de derechos humanos, o ya en un enfoque más social. Como lo dices tú, pues los papás no tienen a lo mejor esta información de que a lo mejor en el desarrollo del embarazo pues también hubo alteraciones en la audición o algo. Y por ejemplo, en el enfoque médico se hace mucho énfasis en la rehabilitación de la audición. En el enfoque ya de derechos humanos, pues se le da la información a los familiares de que puede que presente hipoacusia en distintos niveles o discapacidad auditiva, ya como tal sordera, pero que es importante que el niño acceda a la lengua de señas mexicana para que no tarde tanto este proceso de comunicación entre la familia. Uh-huh. En esta cuestión que hace referencia sobre las situaciones que se van dando mediante el desarrollo, hay diversos niveles en los cuales se va dando esta parte auditiva. Pues te digo, como tal vez de la convivencia. Es en la convivencia y hay que recordar que pues cada caso es especial. Ajá, por ejemplo, hay un niño que puede tener o que puede nacer con una audición perfecta
pero a lo mejor en su desarrollo, a lo mejor tuvo un accidente y como tal a lo mejor perdió la audición. Hay casos que a lo mejor el niño sale, bueno, nace con sordera o con hipoacusia y en distintos niveles. Y a partir de ahí, bueno, te comentaba del enfoque médico, también se va viendo si a lo mejor el niño es como candidato a un implante o o a lo mejor algún otro tipo de procedimiento. Ajá. Sí, porque también posteriormente, ¿no? Se le coloca un cierto aparato, pero algunos refieren que no es suficiente, sino también se requiere la psicoeducación y la intervención dentro de este núcleo para que también tengan las herramientas en cómo abordarlo. Exacto. Bueno, como te decía, va a ver si el niño o la persona es candidato al implante. Porque también no todas cada caso es único. No todas las personas van a tener el mismo acercamiento a la lengua de señas. A lo mejor a alguien que desde el principio le dices, pues sabes que a lo mejor tu hijo nació con sordera, pero por derecho es importante que se acceda lo más pronto posible a la lengua de señas mexicana y como tal que acceda a lo mejor a los recursos, tanto digitales como de educación, para que el niño y la misma familia vaya aprendiendo en conjunto la lengua de señas y pueda haber un desarrollo del lenguaje y de la comunicación de manera óptima. Sí, posteriormente a ello, Monse, que hace referencia, en ocasiones la inclusión habla sobre diversas situaciones en lo laboral, en lo educativo, en diversas esferas, pero posteriormente, cuando se da esta situación, tampoco hay acceso directo con mostrar, porque algunos mencionan que esto no se refiere sin una discapacidad, sino un tipo de códigos mediante diversos lenguajes no verbales o mediante la cuestión visual. Entonces, ahí también hay un cierto como debate o también, en verdad, están siendo incluidos con esta parte de enseñanza. Bueno, como tal es importante hacer primero la diferencia de lengua y lenguaje, porque todavía, como dices tú, es como este debate, ¿no? Entonces, muchas personas todavía le dicen el lenguaje de señas, ¿no? O el lenguaje de los sorditos, de los sordos. Exacto, todavía no existe esta cultura como tal, así, no existe esta difusión de la cultura sorda. Entonces, es importante hacer la diferencia. El lenguaje, pues, es la forma en cómo nos comunicamos. Es como tal, la capacidad de hablar o de brindar un mensaje a las demás personas. Y la lengua es específica de una comunidad. Entonces, cuando hablamos de la lengua de señas mexicana, hablamos de la lengua específicamente para la comunidad sorda de México. Porque, por ejemplo, no sé, en Argentina tienen su propia lengua de señas, en España tienen su propia lengua de señas, en diferentes países, la lengua de señas americana, y también hay lengua de señas, bueno, señas que son internacionales, que también se pueden utilizar en todas las lenguas de señas, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que la lengua de señas mexicana es muy diversa, así como hay señas o palabras, bueno, señas, que en el norte de México significan algo, en el centro son diferentes y en el sur también. Y más si añadimos la lengua, con la lengua maya también, pues son diferentes. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta que la lengua de señas es inclusive diversa en México. Entonces, como existe toda esta diversidad, la difusión, pues como tal, no ha sido, ha sido más bien muy lenta. Que sí hemos visto a lo mejor que en las conferencias se observa ahí
un cuadrito, ya observamos más a lo mejor la participación de la comunidad sorda en ciertos eventos, pero como tal no ha tenido ese avance o no tantas personas se han interesado, por ejemplo, en capacitarse como intérpretes y existe todavía ahí una limitante, ¿no? Sí, porque en esta cuestión había escuchado que se le mencionaba también lengua de signos o lengua visual, entonces esa era como mi duda respectivamente si tienen un significado totalmente como tal o es amplio, como bien lo acabas de mencionar. Uh-huh. Bueno, como tal, todas las lenguas de señas son visuales, porque efectivamente pues no vamos a escuchar nada. La persona sorda no va a escuchar nada, por lo tanto no se va a regir de sonidos. Entonces, como tal, todas las lenguas de señas son visuales. Por lo tanto, yo necesito verte a ti para entenderte las configuraciones o las señas que estás realizando. Ajá, entonces, como tal, todas las lenguas de señas son visuales. Y posteriormente a ello, intérpretes en los cuales se encuentran a nivel nacional una cifra exacta, en lo cual también se había escuchado que muchos o pocos en los cuales están ejerciendo esta parte. Sí, pues sí, son muy pocos. Como tal, me parece que el año pasado apenas llegaban como en 80 certificados. Ajá, porque intérpretes con su certificación, 80 en todo el país. Entonces, pues como tal no son suficientes y a lo mejor si yo me quiero acercar o si tú te quieres acercar a la lengua de señas, pues como tal, pues no eres intérprete. Te estás acercando y a lo mejor te puedes comunicar con una persona sorda, pero como tal no tienes esta certificación que ampare que pues sabes toda esta lengua de señas, ¿no? Sí, ahí hay un gran detalle, ¿no? Posteriormente hacia la población en la cual determina ciertas dificultades o discapacidades con ello y posteriormente también el referir la parte sociocultural, cómo nombra el término como minusválidos o posteriormente también estas etiquetas totalmente equívocas en los cuales en ocasiones se ha escuchado, hemos escuchado, ¿no? Que tienen un retraso intelectual o diversas características y que no tienen un futuro prometedor. ¿Esto cómo lo visualizas? Bueno, pues exactamente. Todavía existe mucho este estigma, ¿no? De, de que, por ejemplo, en las escuelas, a lo mejor, si la maestra ve al niño que no está poniendo atención o que está nada más para acá o que, ajá, como viendo o distrayéndose, pues va a decir, no, pues es que este niño a lo mejor tiene déficit de atención. No existe todavía esta cultura incluso en las instituciones como tal. Entonces es importante capacitar a lo mejor a los maestros y también pues a las familias, ¿no? Que darles como signos de alarma. Y este estigma también de que no, como no tienen acceso a lo mejor al habla, muchos, bueno, no quiero generalizar, pues ya se les va a ver limitada su vida, ¿no? Incluso, pues, no sé si has escuchado, es muy común escuchar a a las personas que nos rodean que se dirigen a las personas sordas como sordomudos o muditos o sordomuditos. Y como tal, la palabra sordomudo es incorrecto. No nos podemos dirigir a una persona con discapacidad auditiva como sordomudo. Es como un error terminológico porque eh, es importante saber que hay muchas personas sordas que a pesar de su pérdida de audición han logrado vocalizar y también muchas personas sordas no pueden ejercer el habla porque nunca han escuchado la voz. Ajá, entonces
como tal es un error porque muchos sordos sí han logrado verbalizar y vocalizar sonidos. No sé, a lo mejor si te has topado con personas sordas, hay muy pocas que a lo mejor logran controlar esta parte de los bueno, de los sonidos que emite su voz. Y a veces suele sonar como extraño, ¿no? Así como que, como lo que dices tú, este estigma de que a lo mejor tiene un retraso o alguna discapacidad y por eso ejerce esos sonidos, ¿no? Por eso también existe este estigma porque muchos sordos no han logrado como controlar esta parte de los sonidos que emiten. Ajá. Entonces, es incorrecto dirigirnos a una persona sorda o con discapacidad auditiva como sordomudo, ¿no? O como mudito. Entonces, o simplemente dirigirte a la persona por su nombre, ¿no? Sí, posteriormente me gustaría rescatar la cuestión de los centros educativos o donde asisten, porque también hacían referencia que hay escasez, algunos son muy caros, otros no hay acceso. Esta cuestión, ¿cómo la percibes, Monse? Sí son limitados. Sí son muy limitados, sobre todo porque de manera pública, se podría decir que en la educación pública, sí existe este apoyo, por ejemplo, de las unidades de apoyo de servicio a la educación regular, pero como tal, pues no todo el personal está capacitado, que sí, ya se está haciendo mucho énfasis en la lengua de señas mexicana a las maestras de apoyo y también a las maestras de comunicación, sí, muchísimo. Yo he visto cómo se capacitan y sí, el avance, por lo menos en el tiempo que yo he estado, sí ha sido enorme. Entonces, de manera pública, sí he visto que el personal se ha estado capacitando o que por lo menos a lo mejor se interesa. Ya de manera más a lo mejor particular, sí puede ser caro. Sobre todo por lo que te decía que a lo mejor requiere de otro apoyo, como el implante, ¿no? Pero ya la educación como tal para una persona sorda, sí, sí me ha acercado. De hecho, hay una escuela que se llama, ay, no tengo bien el nombre, está en la Ciudad de México, pero incluso los maestros, hay maestros sordos. Y de hecho eso es como muy adecuado también para las personas sordas o los niños sordos, que una persona sorda te esté enseñando a ti, porque es como ir pasando, ¿no? De generación a generación, pues la seña, toda esta parte de la cultura sorda. Entonces, bueno, te decía que en la Ciudad de México hay una escuela, es muy conocida y se enfoca mucho en la educación bilingüe, cosa que a lo mejor en la parte pública no está como tal sustentada esta educación bilingüe, porque hay que tomar en cuenta que la persona sorda, la lengua materna de la persona sorda es la lengua de señas mexicana, porque es diferente al español, son diferentes. A pesar de que tienen muchas similitudes, son completamente diferentes, tienen una gramática diferente y pues sí, una cultura diferente también. Uh-huh. Sí, siguiendo este hilo con respecto a la parte de la inadecuación con respecto a la atención, a ello, ¿qué me puedes comentar? Bueno, generalmente, por ejemplo, en las comunidades que vemos pues muy alejadas a lo mejor de las ciudades, sí se observa un retraso en la intervención al alumno o al niño con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los recursos, tanto financieros como a lo mejor médicos o algo, para realizar qué tan afectada está su audición. Ajá, entonces como te decía, a lo mejor el niño ya nació con sordera o a lo mejor perdió la audición
Entonces, a partir de ahí se tiene que ver cómo se tiene que hacer la intervención. Pero ya he visto que en el ámbito público sí es más tardío la intervención, sobre todo porque no te has dado cuenta que tu hijo ya cuenta con esta discapacidad. Ajá, ajá, sí. Y bueno, en esta parte que hemos estado abordando en este espacio con respecto a individuos con mayor vulnerabilidad y en el cual también se lleva a situaciones de violencia, tanto física, psicológica, respecto a ello, ¿qué características se tendría o hacia quién dirigirse mediante se llega a esta situación? Mm, mm, pues es importante, por ejemplo, que la persona sorda pueda acceder a sus derechos lo más pronto posible, como te lo decía, porque si no, pues cómo se va a comunicar con sus familiares y que también la familia acceda a la lengua de señas mexicana, si no, ¿cómo nos vamos a comunicar, no? En familia. Entonces, yo creo que sería importante a lo mejor desde el nacimiento, como darle esta información a la mamá, ¿no? De que en caso de que presente estos signos de alarma, como te decía en el tamizaje, para que pueda acceder lo más pronto posible a sus derechos, que es el poder comunicarse, ¿no? O incluso si es candidato a, a un implante, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es en la parte médica, se podría decir. Y ya en la parte a lo mejor educativa, es importante tomar en cuenta que ningún niño, pues a ningún niño le pueden negar la inscripción por alguna discapacidad o alguna condición de vida. Entonces el niño puede inscribirse a cualquier institución pública o a cualquier escuela, pero hay que tomar en cuenta también si esa institución cuenta a lo mejor con los servicios para que el niño pueda acceder a sus derechos, a su educación, ¿no? Que es pues aprender a leer, aprender a hacer operaciones básicas, otro de sus derechos a convivir con personas de su edad. Uh-huh. Sí, sería a lo mejor lo importante. Sí, porque bien lo mencionas, Monse, ya que actualmente o posteriormente en algunas ocasiones no hay esta interacción hacia este tipo de capacitación y por ende van arraigando ciertas situaciones totalmente equívocas que van dañando la integridad y sus derechos y también formulando cierta inclusividad respecto a sus áreas. Entonces, bien lo mencionas, los derechos que tiene, la igualdad y también que tengan una vida plena y mediante un bienestar, porque posteriormente también en ocasiones se llega a observar ciertas manifestaciones de rechazo y por ende también situaciones de violaciones y también grandes dificultades en su desarrollo académico y esto en ocasiones llega a tener muchas derivantes hacia dónde dirigirnos con ello. Sí, bueno, de hecho qué bueno que mencionas eso, porque es muy común ver que una persona sorda, no quiero generalizar, pero es muy común ver que una persona sorda, no, a lo mejor no escriba con la gramática con la que se escribe el español. No sé si a lo mejor has visto cómo escribe o cómo se comunica de manera, a lo mejor con un mensaje o algo, una persona sorda. No sé si has observado. No desconozco, no sé. Ajá, bueno, es muy común observar que generalmente colocan las palabras como si lo fueran enseñando. Entonces, es importante sensibilizar incluso desde los niños, como te decía, en las escuelas, ya he visto que se están acercando como a la lengua de señas o a esta parte de la inclusión para que puedan, pues que no violen sus derechos, tanto de las personas sordas como las personas con discapacidad o con alguna otra condición, ¿no? Entonces sí es bien importante sensibilizar esta parte.
para que no exista a lo mejor el analfabetismo en las personas sordas, ¿no? Ahí es violar a sus derechos, ¿no? Sí, porque también en esta cuestión que hace referencia he observado y también retomado lo que hay cierto software o cierto material en lo cual sea interactivo con las personas. Entonces, por ello desconozco un poco, si podrías hablar sobre ello, por favor, Monse. Sí, bueno, como tal es importante tomar en cuenta que existe una cultura de la comunidad sorda. Es como tal es una cultura. Es, por ejemplo, como si tú quisieras ir a, no sé, aprender a lo mejor japonés, tendrías que involucrarte también en la cultura japonesa, ¿no? Igual con la lengua de señas mexicana. Si quieres aprender o involucrarte en la lengua de señas, tienes que involucrarte o aprender más de la cultura sorda. Ajá. Entonces, sí es bien importante, a lo mejor si queremos aprender, conocer, a lo mejor empezando de aspectos básicos, como el abecedario, a lo mejor los saludos, y si queremos como favorecer a la inclusión, acercarnos a las personas sordas y conocer mucho pues, de su cultura. Porque, por ejemplo, ahorita es un poco complicado como realizar reuniones o asistir a convivios con personas sordas, pero las videollamadas así son pues, una herramienta que nos ayuda mucho para acercarnos a las personas sordas. Es una herramienta muy útil, porque como tal, pues te estoy observando a ti, tú me estás observando y como tal, para aprender, pues está bien para irnos acercando, ¿no? Pero ya para la cultura sorda sí es importante acercarnos ya de manera, pues más cercana, pues sí, más de persona a persona, para que podamos observar esos aspectos que rodean a la cultura sorda, ¿no? Sí, bien lo mencionas, esta función interactiva mediante las redes sociales y también mediante diversas otras estrategias, y principalmente mencionar qué hace falta o qué se necesita para eh, su, esta parte de inclusividad hacia ellos. ¿Qué hace falta? Pues mucha sensibilización y concientización, porque, pues sí, concientizar a la población. Y yo creo que también en ámbitos muy cercanos a la cultura sorda, no sé, en el enfoque médico, en el enfoque legal, en el enfoque educativo, sensibilizar incluso también al personal. Que sí, a lo mejor existe ahorita una sensibilización a la población. Ya en cuanto, no sé, ves el noticiero y ahí está el cuadro donde está el intérprete señando, ya está accediendo a sus derechos la persona sorda. Bueno, que ahí hay otra cuestión, pero ya es a lo mejor a acceder a gran parte de sus derechos, ¿no? A estar informado. Sensibilizar esta parte a la población y también incluso en programas, no sé, de televisión comunes, ya es más común observar este símbolo. No sé si has visto a lo mejor una orejita que dice SO. Significa que puedes poner subtítulos, que ese programa está habilitado para que puedas poner subtítulos y la persona sorda a lo mejor no hay un intérprete ahí, pero puede estar viendo o leyendo lo que está sucediendo, ¿no? Para entenderlo. Ya se está acercando un poco más a la población estas herramientas, ¿no? Y bueno, como te comentaba también la parte legal, médica, educativa, que son como los que se me vienen a la mente. Educativo, pues ya mencionamos muchos, ¿no?
que es la educación, que tenga acceso a la lectura y a la lengua de señas, porque te comentaba que son el español y la lengua de señas pues son diferentes, ¿no? Y que también el maestro sepa de esto y pueda a lo mejor ayudar al padre de familia para que el niño pueda acceder a sus derechos, a comunicarse y aprender lo que se aprende en una escuela, ¿no? Y en el enfoque médico, que a lo mejor el personal de las unidades de salud tengan a lo mejor un acceso básico para que la persona sorda cuando accede bueno, quiera ir a, por ejemplo, a una consulta médica, a una vacuna, ahorita que está la contingencia, pues que le puedas dar a conocer a la persona sorda, que a lo mejor es muy común observar, te decía, personas sordas con analfabetismo, pues darle a conocer qué es, de qué es esta vacuna o de que, cómo va a ser tu tratamiento médico, ¿no? ¿Cómo va, cada cuánto, para qué sirve este medicamento, ¿no? Yo creo que es muy importante sensibilizar también al personal médico, ¿no? Y en la parte legal, pues también a lo mejor no sé, en las procuradurías o en ministerios públicos, ¿cómo va a acceder una persona sorda? ¿Cómo va a ir a denunciar a una persona sorda? No sé, algún abuso o cualquier situación que se le haya presentado, si la otra persona no me está entendiendo, si la otra persona no sabe la parte de esta lengua de señas, ¿cómo yo le voy a dar a conocer mi denuncia o esta violación a mis derechos a la persona que se encuentra en un ministerio público o en una procuraduría, ¿no? Y también cómo me va a defender o cómo me va a apoyar mi abogado, ¿no? Yo creo que sí es como sensibilizar muchas partes. Sí, es una cuestión que bien lo mencionas, ¿no? La capacitación respecto a las diferentes escuelas y cada uno de nosotros. Ante ello, también preguntarte qué fue lo que te incentivó a llevar esta parte de lenguas de señas. Pues al finalizar la carrera me interesó mucho el acercarme a la lengua de señas mexicana. Sobre todo porque, no sé, como que la vida me fue llevando, por ahí me ha ido llevando, no sé. Y te digo, desde hace como 3 años me he dedicado como a acercarme un poco, no de manera, pues ahorita más que nada por la contingencia no me he podido acercar más de manera profunda a ver toda esta parte de la cultura sorda. Pero sí, desde hace 3 años, pues ya te digo, he empezado con cosas básicas, con el ABC o los saludos. Y bueno, una vez, esto ya es de manera muy personal, caminando ahí por Colón, no sé si ubicas, ahí me encontré con una señora que vendía Jafra, comunicándose con personas sordas. Y pues me acerqué a ella para ver si yo me podía a lo mejor acercar a las personas sordas para que, pues aprender, ¿no? Un poco de esta cultura. Y pues sí me acerqué un poco ahí a esta como comunidad, muy poco, la verdad. Pero te digo, la vida me ha llevado así de manera casual. Y ya después yo le agarré como mucho interés, mucho gusto, porque me metí fue como taller seminario en la escuela que te comentaba se llama IPLIA. No quiero dar un nombre incorrecto, ya si están interesados o algo, ya daré como tal el nombre. Es un seminario muy bonito porque incluso hay egresados de esa misma institución, que son personas sordas, que ya como tal exponen sus proyectos, pero proyectos grandes, o sea, de verdad, que a lo mejor hay muchos que son artistas de teatro, que están dentro de su teatro de comunidad sorda, hay otros a lo mejor, hubo muchas exposiciones de médicos o de maestros que se han acercado a esta comunidad sorda para este aprendizaje de educación bilingüe.
¿no? Como tal, bueno, este seminario se encargó como de comunicar o de enseñar lo que es la educación bilingüe para una persona sorda. Y bueno, también hubo una como exposición de proyectos ya de personas sordas que a lo mejor no estuvieron en esa institución, pero que hacen proyectos digitales. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Dilo Enseñas, y el chavo que lo hizo ahí, bueno, que hizo este proyecto, lo fue a exponer ahí, e incluso este chavo ya fue a programas pues que se conocen como Shark Tank, ¿no? A exponer pues, su proyecto, su aplicación, ¿no? Que nos ayuda mucho a esto. Y bueno, pues ya también a partir de ahí, pues me fui interesando también porque en la misma práctica docente o en la misma práctica del día a día, pues te van sensibilizando sobre lo importante que es saber los saludos, por lo menos, parte de la cultura sorda. Y ya empezando ahí, pues es mucho de agarrarle el gusto, ¿no? Por eso, pues, como que la vida me ha llevado ahí. Sí, es demasiado complejo, como bien lo has mencionado. Gracias por compartir esta situación vivencial que te ha llevado en esta trayectoria y también relativamente la importancia respecto a la área de salud. Me gustaría saber, porque en ocasiones, ¿no? En la licenciatura, mediante ciertas materias, hacen referencia a que el psicólogo posteriormente se va a diversas áreas, pero no a las que tienen que ver con discapacidad o con funciones ante el desarrollo. Ante esto, ¿cómo se va trabajando o cómo lo vas manifestando en tu experiencia? Pues sí, como tal, la carrera es como dices, ¿no? No, pues existe la psicología laboral o industrial o lo educativo y así, pero ya conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de esto, ¿no? Y pues yo lo he vivido así, ¿no? De que he visto ciertas deficiencias a lo mejor y me he querido como capacitar para poder brindar en un futuro una atención ya más formal, ¿no? Como te comentaba, o te he llegado a comentar, sí quiero aprender bien lengua de señas, quiero a lo mejor no ser intérprete, sino certificarme como tal, a lo mejor en lengua de señas mexicana, para que en un futuro pueda brindar atención a los niños con sordera o adolescentes o adultos, porque es lo que te comentaba, cómo una persona sorda va a expresar, eh, pues sí, a una persona oyente que no tiene conocimiento de la lengua, ¿cómo se van a dar a entender? Igual una persona sorda, pues es como también en algún momento puede requerir de terapia psicológica o de algún apoyo, ¿no? ¿Cómo va a recibir terapia si mi psicólogo no sabe como tal lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces sí, pues la vida te va llevando y te va haciendo ver que existen ciertas deficiencias o que a lo mejor por aquí falta esto o por aquí a lo mejor me puedo capacitar para que, pues sí, favorecer esta inclusión o este apoyo, ¿no? Sí, Monse, bien lo mencionas, ¿no? El sensibilizar y también respecto a la capacitación. Por ende, en ocasiones también llegaba a ver personas con ciertas características y entonces observaba a las personas que no les daban el apoyo, quizás las desplazaban y posteriormente, como bien lo mencionas, el retomar y llevar a cabo, ya que posteriormente en algún momento estaba pensando en lo que has mencionado sobre los procesos psicoterapéuticos, el área laboral, el industrial, el área deportiva, entre diversas en las cuales se encuentran, de qué manera intervenir cuando llega una persona con este tipo de signos o códigos respectivamente a ello y cómo manifestarlo, hacia dónde va dirigido. Entonces, sí es, bueno, desde mi punto de vista, desde el momento en el cual empecé a ver ciertos contenidos en los cuales hacía respecto a esto, me llamó mucho la atención y mencioné, pues, a ver, me gustaría indagar más sobre ello, conocer, y ha sido un amplio conocimiento en el cual he estado indagando también lo que nos has compartido respecto a ello, entonces, la importancia de retomarlo.
Sí, bueno, como a mí sí me llama mucho la atención eso y yo creo que sí es muy importante, sobre todo porque cada vez se va a ver más pues esta inclusión, ¿no? Esta inclusión a las personas con discapacidad o con alguna condición eh, y sobre todo qué podemos hacer nosotros, a lo mejor como psicólogos, para poderlos apoyar y que puedan acceder a sus derechos, ¿no? Uh-huh. Sí, Monse, bueno, ya estamos llegando al final de esta charla. Posteriormente me gustaría también que le mencionaras a la audiencia recomendaciones, centros en los cuales se dirijan. Uh-huh. Bueno, como tal, recomendaciones, pues a lo mejor si tienen, no sé, personas conociéndose tus vecinos o a lo mejor familiares, pues que sí te puedas acceder, que puedas interesarte para ver qué está pensando, ¿no? A lo mejor, o convivir con la otra persona, ¿no? Empezando desde lo básico, desde lo que te decía, desde el ABC o desde el saludo, o desde cómo tú a lo mejor me pondrías mi señal, ¿no? Como, pero bueno, ajá, como interesarnos en parte de su cultura, ¿no? Sobre todo porque muchas personas sordas es muy común ver que sí les alegre ver esto, como este acercamiento, ¿no? De que, ay, te estás interesando en la lengua de señas o te estás interesando en saber qué pienso yo y a lo mejor en algún futuro podemos tener una conversación más amplia, ¿no? Eh, pues sí, sí que empezar desde, a lo mejor en YouTube hay muchos videos, pero una recomendación que sí voy a hacer es que sí verifiquen bien sobre la gramática natural de la lengua de señas, porque a lo mejor muchos cursos ya o videos incluso que podemos encontrar en YouTube no están acorde a la lengua como tal, la lengua de señas. Entonces sí como verificar bien que sea la gramática correcta o ya con las experiencias que vayamos teniendo nos vamos a ir dando cuenta de cuál es la gramática correcta o cómo la utilizan las personas a lo mejor de mi contexto, ¿no? Porque, como te decía, la lengua de señas es muy diversa en todo el país. Esa sería a lo mejor como una recomendación. Ya a lo mejor si quieren, pues, material o a lo mejor páginas de Facebook, ya de manera más digital, pues yo les podría compartir algunos links para que puedan como ir conociendo esta parte de cosas chiquitas, ¿no? De cómo se comunican, cuáles son a lo mejor sus temas de interés, que bueno, los temas de interés son de todos, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor si ven a lo mejor que algún familiar o algo está pasando bueno, algún niño que está empezando a lo mejor con alguna discapacidad auditiva, pues sí, que se vaya acercando como tal a la lengua de señas mexicana, porque va a ser pues el pilar de su formación y de cómo se va a comunicar. Porque aunque a lo mejor ya tenga el implante, pues muchas veces el implante no les va a favorecer, o a lo mejor incluso el mismo niño va a decir, tengo dolores de cabeza, ya no lo quiero. Entonces, la lengua de señas mexicana va a ser muy importante para una persona con discapacidad auditiva. Y entre más temprano se utilice, mejor. Entonces, eso es como una recomendación. Sí, sería muy favorable que nos otorgaras algunos links en los cuales sean viables, porque posteriormente, ¿no? Bien como mencionas, a veces se llega a transgiversar la información y llega a ser equívoco y también la comunicación no es la muy adecuada, como bien lo acabas de mencionar, Monse. Entonces, con mucho gusto aquí vamos a compartir el material que vas a para subirlo y que la audiencia también conlleve todo este contexto.
Y también de ser así, agradecerte mucho por la oportunidad y también el tiempo. Es un tema muy amplio, el Sí, cual me gustaría también abordarlo en alguna otra conversación. sí, Y claro. para ello, pues aquí tienes un espacio, está abierto completamente cuando quieras. Muchas gracias, eh, igualmente. Sí, sí, claro que sí. Cuando quieras conocer más del tema o a lo mejor de la cultura sorda o así, lo que yo sepa, pues te lo voy a compartir a ti y a los que quieran, obviamente. Sí, porque bien como lo mencionas al inicio, ¿no? Diversas culturas en los cuales son de manera diferente y también estaba observando un video de ciertas contextualizaciones mayas, cómo tienen una diversa forma de expresar otras cosas que quizás ahí llega a ser una parte cambiante. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque yo al inicio tenía pensado que todo era esta cuestión igual. Entonces, como bien nos has mencionado, no es así. Sí, pues las cosas van cambiando y esperemos que cambien para bien. De ser así, muchas gracias, Monse, por este tiempo y el espacio en el cual nos has brindado. También el contenido lo pueden seguir por la página de Psicoprimación. Si no alcanzamos a recopilar alguna pregunta, yo te la hago llegar a Monse, que haga el favor de contestarla y yo con mucho gusto facilito la respuesta. Entonces, de ser así, muchas gracias, muy buenas tardes, Monse, y éxito en tus proyectos venideros y un gusto verte. Pues igualmente agradecerte por el espacio y claro que sí, cualquier pregunta que tengas, pues si puedo, te la voy a contestar. Y pues igualmente que tengas un feliz inicio de año, todavía estamos en tiempo. Y también agradecerte por el espacio y que tengas un muy buen día. Bueno, de ser así, muchas gracias. De igual manera, feliz inicio de año con mucho bienestar, plenitud y un saludo. Igualmente, igualmente, que estés muy bien. Gracias. A ti.